Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren fantásticamente bien hoy. Si son nuevos por aquí, les doy la más cordial bienvenida, me da mucho gusto tenerlos. Para los que ya forman parte de nuestra comunidad, qué bueno verlos de nuevo. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del entretenimiento turco, y que estoy segura va a generar mucho debate entre ustedes. Vamos a hablar de algo que ha sorprendido a muchos, y que tiene como protagonistas a dos de los actores más queridos y seguidos de Turquía, Hande Erçel y Kerem Bürsin. La noticia que vamos a desgranar hoy es bastante, digamos, inesperada. Ha salido a la luz, o al menos así se rumorea con bastante fuerza, que Hande Erçel ha dicho que no a trabajar con Kerem Bürsin. Sí, han oído bien. La pareja que conquistó corazones con su química en Sen Kalkam, que protagonizó una de las historias de amor más seguidas dentro y fuera de la pantalla, parece que no retomará su exitosa dupla en un futuro cercano, al menos no según lo que se está comentando. Imaginen la sorpresa, ¿verdad? Muchos esperábamos con ansias verlos juntos de nuevo, quizás en un nuevo proyecto, explorando otras facetas de su talento, o incluso repitiendo el éxito que ya conocemos. Pero parece que los planes van por otro lado. Así que prepárense porque vamos a analizar qué podría estar detrás de esta decisión, qué implicaciones tiene para sus carreras y, sobre todo, qué piensan ustedes al respecto. Antes de sumergirnos de lleno en la chismecito, si todavía no lo han hecho, les invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguna de nuestras futuras entregas, donde analizamos las noticias más jugosas del mundo del espectáculo. Ya dicho esto, empecemos con el tema de hoy. Como les adelantaba, la noticia que ha sacudido el panorama del entretenimiento turco es que Hande Erçel supuestamente ha declinado la oportunidad de trabajar en un nuevo proyecto junto a Kerem Bürsin. Para quienes no están tan al día, o para refrescar la memoria, Hande y Kerem se convirtieron en un fenómeno mundial gracias a su interpretación en la serie Sen Kalkam. Su química en pantalla era innegable, traspasaba la pantalla, y eso hizo que los fanáticos se enamoraran no solo de sus personajes, Eda y Serkan, sino también de ellos como pareja. Lo que empezó como una relación profesional, pronto se trasladó a la vida real, y su noviazgo se convirtió en uno de los más seguidos y comentados, generando una enorme base de fans que los apoyaban incondicionalmente. Incluso después de su separación, que también fue muy comentada, muchos seguían deseando verlos juntos de nuevo en alguna producción. Y justo cuando parecía que esa posibilidad estaba en el aire, que quizás algún productor estaba pensando en revivir esa magia, llega este rumor, esta negativa por parte de Hande. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? Es importante recordar que hasta ahora, se trata principalmente de rumores y especulaciones que circulan en los medios y en las redes sociales. No ha habido una confirmación oficial por parte de Hande Erçel o de su equipo, ni tampoco por parte de Kerem Bürsin. Sin embargo, la persistencia de estos rumores y la forma en que se han propagado, sugieren que algo de verdad podría haber en ellos. A menudo estos rumores surgen de fuentes cercanas a la producción o al entorno de los artistas, y aunque debemos tomar la información con cautela, tampoco podemos ignorarla por completo. Las razones detrás de esta supuesta negativa son, por supuesto, objeto de mucha especulación. Una de las teorías más populares es que Hande Erçel estaría buscando diversificar su carrera y explorar roles y proyectos diferentes a los que la catapultaron a la fama. Después de interpretar a Eda YLDZ, un personaje que se volvió icónico, es natural que un actor quiera demostrar su versatilidad y asumir retos que lo saquen de su zona de confort. Quizás el proyecto en cuestión no le convenció del todo en términos de guión, dirección, o el tipo de personaje que tendría que interpretar. Podría ser que ella sienta que repetir la fórmula de Eda y Serkan en otro contexto podría ser contraproducente para su evolución como actriz, y prefiera enfocarse en propuestas que le permitan explorar nuevas dimensiones de su talento. Otra posibilidad es que la decisión tenga que ver con su vida personal. A pesar de que su relación con Kerem Bürsin terminó hace ya un tiempo, es innegable que la intensidad de su relación y la atención mediática que generó pudo haber sido agotadora. Quizás Hande prefiere mantener una distancia profesional y evitar cualquier situación que pueda reavivar viejas polémicas o malentendidos. Enfocarse en proyectos individuales le permitiría a ella centrarse en su crecimiento profesional sin las presiones adicionales que implicaría volver a trabajar con una expareja, por muy amistosa que sea la relación. On actual.
También se ha especulado que Ande podría estar recibiendo ofertas muy jugosas de otros mercados o de proyectos de mayor envergadura, quizás a nivel internacional. Ella ha demostrado ser una actriz con gran proyección y talento, y es muy probable que las puertas de Hollywood u otras industrias importantes se estén abriendo para ella. En ese caso, priorizar proyectos que le impulsen su carrera a un nivel global sería una decisión muy lógica y estratégica. Por otro lado, ¿qué significa esto para Kerem Bürsin? Si Ande ha dicho que no, es probable que el proyecto en el que estaban considerando trabajar juntos, si es que existió realmente, tenga que buscar otra protagonista femenina o, en el peor de los casos, sea pospuesto o cancelado. Para Kerem, esto podría ser un pequeño revés, especialmente si él estaba entusiasmado con la idea de volver a formar pareja con Ande. Sin embargo, Kerem es un actor muy solicitado y con una gran carrera por delante. Él también ha demostrado su talento en diversos proyectos y estoy segura de que encontrará otras oportunidades muy interesantes. La industria turca es muy dinámica, y siempre surgen nuevas propuestas. Es importante recalcar que hasta ahora, todo esto son especulaciones. Las redes sociales y los medios de comunicación a menudo crean narrativas basándose en muy poca información, y es fácil que los rumores se magnifiquen. Sin embargo, la ausencia de una negación explícita y la persistencia de los comentarios sí nos dan pie a pensar que algo de verdad hay. Quizás no sea un no rotundo y definitivo, sino más bien un no por ahora, o un no a este proyecto específico. A veces los actores rechazan proyectos por diferentes motivos que no tienen nada que ver con la persona con la que tendrían que trabajar, sino con la calidad del guión, las condiciones del contrato, o simplemente porque no se sienten identificados con el personaje. Analicemos ahora el impacto que esto podría tener en los fans. La fanaticada de Ande y Kerem, conocida como Ande Kerem, es una de las más leales y apasionadas del mundo. Ellos amaron verlos juntos en la pantalla y para muchos, su relación en la vida real fue la cereza del pastel. La idea de no verlos juntos de nuevo, al menos en un futuro próximo, puede ser decepcionante para muchos. Sin embargo, también es cierto que los fans maduros y conscientes de la industria entienden que los actores son profesionales y que sus carreras evolucionan de manera individual. Muchos también estarán apoyando a Ande en sus decisiones, deseándole lo mejor en sus nuevos proyectos, independientemente de con quién trabaje. ¿Qué tipo de proyectos podrían estar considerando Ande y Kerem por separado? Ande Erçel ha mostrado un gran interés en proyectos que exploren personajes más complejos y que desafíen sus capacidades actorales. Hemos visto cómo ha participado en campañas de moda importantes y ha sido imagen de reconocidas marcas, lo que demuestra su alcance y su atractivo como figura pública. Es muy probable que veamos a Ande incursionando en dramas más profundos, quizás producciones de época o incluso proyectos de cine que le permitan explorar diferentes géneros. Su participación en la serie Bambaska y su proyección internacional en proyectos con plataformas de streaming sugieren que su mirada está puesta en consolidar una carrera sólida y diversa. Por su parte, Kerem Bürsin también es un actor con mucho potencial. Él ha mostrado interés en proyectos que salgan de lo convencional y que le permitan experimentar con diferentes tipos de personajes. Su participación en la serie Maviye Surgun demostró su capacidad para asumir roles más maduros y con trasfondo. Es posible que Kerem también esté explorando propuestas que le permitan explorar géneros de acción, thriller, o incluso proyectos de corte más autoral. Su carisma y su presencia en pantalla son innegables, y estoy segura de que tiene muchas puertas abiertas. Este tipo de noticias, aunque a veces nos puedan parecer decepcionantes como fans, son parte natural de la evolución de la carrera de cualquier artista. La vida profesional de los actores está llena de decisiones, de oportunidades que se presentan y otras que se dejan pasar. Lo importante es que tanto Ande como Kerem sigan apostando por su talento, por su crecimiento y por ofrecernos interpretaciones memorables, ya sea juntos o por separado. En este punto es crucial escuchar sus opiniones. Ustedes, que son los verdaderos protagonistas de nuestra comunidad, ¿qué piensan sobre esta supuesta negativa de Ande Erçel a trabajar con Kerem Bürsin? ¿Les parece una decisión acertada para la carrera de Ande? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo en algún otro proyecto en el futuro, o creen que ya es momento de que exploren caminos separados? ¿Qué tipo de proyectos les gustaría ver a cada uno de ellos protagonizando? Estoy ansiosa por leer sus comentarios y abrir un debate constructivo sobre este tema. En resumen, la noticia de que Ande Erçel ha dicho no a trabajar con Kerem Bürsin ha generado un gran revuelo. Si bien se trata de rumores y no hay confirmación oficial,
la persistencia de estos comentarios nos lleva a reflexionar sobre las posibles razones detrás de esta decisión. Podría tratarse de una búsqueda de diversificación profesional por parte de Ande, un deseo de evitar complicaciones personales, o la atracción de proyectos más ambiciosos. Independientemente de los motivos, esta situación pone de manifiesto la evolución individual de las carreras de dos de los actores más queridos de Turquía. Quiero agradecerles enormemente por haber llegado hasta el final de este vídeo y por acompañarme en este análisis. Su tiempo y su atención son lo más valioso para mí y para nuestro canal. Me encanta poder compartir estas noticias y generar estas discusiones con ustedes. Por favor, no duden en dejar en la sección de comentarios sus opiniones, sus análisis y todo lo que quieran compartir sobre este tema. Sus comentarios no solo me enriquecen a mí, sino que también contribuyen a que nuestra comunidad sea más activa y participativa. Y si disfrutaron de este contenido, si les pareció interesante y les aportó algo, les agradecería enormemente que le den un gran me gusta a este vídeo. Compartan este vídeo con sus amigos y conocidos a quienes también les interese el mundo del entretenimiento turco y las noticias del espectáculo. Y por supuesto, si aún no están suscritos, este es el momento perfecto para hacerlo. Hagan clic en el botón de suscripción y activen la campanita de notificaciones para ser los primeros en enterarse de nuestros próximos vídeos. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.